Eco 360. Buenas noches, iniciamos el análisis de las informaciones más relevantes del plano local y el plano internacional. Esto es Eco 360. Estamos de vuelta luego de unos días de pausa. Hoy es jueves 19 de febrero del año 2015, un programa variado el día de hoy. En el top 5, un tema internacional, pero que nos incumbe de nuestro continente y nos referimos a Venezuela. Leopoldo López cumplió un año en detención. Posición conveniente de algunos países de América Latina. Top 4, Panamá contra el fundamentalismo. Hace poco Panamá se unió a la coalición internacional contra el Estado Islámico. Y hay posiciones encontradas con respecto a la conveniencia de esto o no. Aquí plantearemos el tema. A partir del top 3 nos acompaña en Eco 360 el ingeniero Ricardo Solís, gerente del Banco de Desarrollo Agropecuario. Vamos a hablar un poco de lo que hace el BDA con respecto a un sector en abandono, como lo dijo y lo reiteró hoy mismo el ministro Arango, ministro del MIDA. En el top 2, seguridad alimentaria, y en el top 3, top 1, diversificación y tecnología. Recuerde que a lo largo de nuestro programa usted puede vernos, sintonizarnos a través de www.ecotvpanama.com y todos nuestros contenidos también disponibles en nuestro canal de YouTube Eco TV Panamá. Arrancamos con el top 5. En Eco 360, cada vez que lo consideramos necesario por la relevancia, incluimos temas de la región o del mundo para análisis. En esta ocasión le hemos titulado Posición Conveniente porque Leopoldo López, ese dirigente opositor venezolano, cumplió un año de estar en prisión y de estar en prisión como prisionero político. Y esto no lo concluyo yo. La calidad de prisionero político se la han dado múltiples organizaciones internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, incluyendo a dos expresidentes de la región, el expresidente Piñera de Chile y el expresidente Pastrana de Colombia, y muchas otras organizaciones de la región que así lo han calificado. Sin embargo, independientemente o sin importar tal vez de la innumerable cantidad de pruebas y evidencias que existen de que el señor Leopoldo López, así como muchos otros dirigentes opositores venezolanos se encuentran en calidad de detenidos políticos, la gran mayoría de los líderes de la región, es decir, los presidentes de América Latina y con ello las sociedades de América Latina, miran hacia un lado y siguen en un silencio conveniente con respecto a las violaciones de derechos humanos en Venezuela. El señor Leopoldo López estuvo en una entrevista vía telefónica con el periodista de CNN, Fernando del Rincón, en su programa Conclusiones, y tenemos algunos extractos para comentarlos. Adelante. Yo estoy bien, yo estoy fuerte espiritualmente, fuerte moralmente, fuerte físicamente, pero sin duda alguna no ha sido fácil. La cárcel, como dicen, bueno, ni que fuese en una jaula de oro, es algo que yo le desearía a nadie que no haya cometido un delito. La cárcel y sobre todo el aislamiento lo lleva a uno a una profunda reflexión. En mi caso, estuve los primeros 6 meses de este encarcelamiento totalmente aislado, solamente bajaba 1 hora en la mañana, a las 6 de la mañana, de 6 a 7, custodiado por los guardias militares a un patio solo, no permitían que estuviese más nadie, y luego de eso, el resto de las 23 horas, pues encarcelado en mi celda. Es uno con uno mismo, uno con sus pensamientos, uno con sus propias reflexiones, y eso a mí me ha hecho crecer en la adversidad. Y han habido momentos duros, momentos de tortura, momentos en que hemos sido sometidos a situaciones vergonzosas, como el hecho de que nos lanzaron excremento humano por las ventanas, que hemos sido sometidos no solamente al aislamiento, sino a requisas violentas en donde han entrado en la madrugada a robarnos nuestras pertenencias. A mí me robaron libretas en donde estaba escribiendo propuestas para Venezuela. Testimonios que brindaba Leopoldo López desde la prisión. Incluso mientras se llevaba a cabo la entrevista hubo una interrupción
porque intentaban quitarle el teléfono a Leopoldo López durante la entrevista. Tenemos un segundo extracto de la misma. Yo estoy seguro que voy a salir en libertad, tarde o temprano. Para mí el tiempo no es un factor que me preocupa, en el sentido de que es una variable que yo no puedo dominar. Y yo aprendí eso leyendo sobre las experiencias de muchas personas que pasaron por la prisión, y pude conseguir un lugar común en las historias de Gandhi, de Mandela, de Aung San Suu Kyi, del padre Guantuan, que todos ellos planteaban el tiempo como un obstáculo a vencer. Y si uno se somete a la idea de que vas a salir mañana o la semana que viene o el mes que viene, esa puede terminar siendo la principal fuente de frustración. Y yo aprendí esa lección las primeras semanas de estar aquí, y me he resignado a entender que yo no domino esa variable de cuándo voy a salir en libertad, pero sé que voy a salir en libertad. Ahí podríamos, de los distintos análisis que se han dado y que estuvimos revisando, 3 razones principales por las cuales los distintos países de América Latina se mantienen un poco al margen de la situación de Leopoldo López, a quien consideramos se ha hasta cierto punto abandonado, y de todos aquellos que luchan por la democracia en Venezuela. Por un lado, quienes ideológicamente coinciden con Nicolás Maduro y su régimen. Esos no tienen ningún interés de que se respeten las libertades y que se respeten las normas de la democracia en Venezuela, por esa conveniencia ideológica a la hora de formar bloques para enfrentarse a los Estados Unidos u otros países en el bloque o en la arena internacional cuando hay que tomar decisiones políticas. Por otro lado, quienes reciben subsidios por el precio del petróleo o por la compra de petróleo, o reciben regalos o petróleo pues en forma de colaboración o cooperación, y por eso mantienen un silencio conveniente. Ahí está un grupo importante de países. Y por otro lado, hay un grupo de países que, a pesar de tener un compromiso con la democracia y con las libertades democráticas, argumentan que hay que respetar la soberanía de Venezuela, la soberanía de los venezolanos y el principio de la autodeterminación de los pueblos, y que a través de las instituciones democráticas electorales los venezolanos han elegido a quienes hoy los gobiernan. Sin embargo, con respecto a este último punto, que es sobre el cual baso yo el planteamiento de este bloque de un silencio conveniente, es al cual quería llamar la atención, porque este tema de los presos políticos ya lo vimos con Fidel Castro hace casi 60 años, y cómo muchos países de la región le dieron la espalda a los presos políticos de entonces, y todos sabemos lo que pasó. A pesar de las ejecuciones, a pesar de no haber habido juicios, a pesar de tener múltiples evidencias que se trataba de prisioneros políticos en violación y contravención de los derechos humanos, y hoy vemos lo que es Cuba y la gran cantidad de violaciones a los derechos humanos que por casi 60 años han sufrido nuestros hermanos de Cuba. Entonces, a raíz de esta situación cubana y de muchas otras que se presentaron en la región y en el mundo, aquí se conformó la OEA, se redactó la Carta de la OEA, posteriormente la Carta Democrática. Hay declaraciones de derechos humanos y de derechos fundamentales y derechos del hombre, hay Pacto de San José. Es decir, hay toda una estructura regional creada y establecida para precisamente prevenir, o en conjunto los países de la región tratar de prevenir que pase lo que precisamente está ocurriendo en Venezuela, que a través de instituciones democráticas o supuestamente democráticas pero manipuladas, se hace ver que las autoridades gozan de una legitimidad por el apoyo popular obtenido en las urnas, cuando es, desde todo punto de vista, no dicho por mí, por múltiples organizaciones, sustentable, que hay manipulación de todas estas organizaciones. Dicho esto, ¿a dónde voy? No nos podemos, como región, como Latinoamérica, permitir que en pleno siglo XXI, en el corazón de nuestro continente, un pueblo como el venezolano simplemente siga siendo objeto de violaciones claras a los derechos humanos
y tenga prisioneros políticos como este señor Leopoldo López, y que nosotros nos preocupamos mucho más por el Estado Islámico, por ejemplo, que no, voy a analizarlo en el próximo bloque, y no deja de ser un tema muy grave, pero el otro es mucho más cercano, mucho más próximo a nosotros. Podemos entender que Panamá, por ejemplo, no se haya querido pronunciar al respecto en los últimos meses, porque quiere asegurar que todo el mundo asista a la cumbre, todos los países, de bando y bando, y hablo ideológicamente. Pero ojalá nuestro país y el resto de países comprometidos con la democracia entiendan que es precisamente la cumbre, aunque no se anuncie ese tema, un foro apropiado para pedirle al Estado venezolano que cambie de rumbo y respete las garantías, los derechos humanos, y sobre todo exigirle al gobierno venezolano la liberación de Leopoldo López y todos los presos políticos. Justo cuando redactábamos y nos preparábamos para este análisis y esta información, leíamos que el alcalde de Caracas, que precisamente es también un dirigente opositor, estaba siendo detenido. El alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, según Maduro, involucrado en planear un golpe de Estado contra él. Parece deteriorarse cada vez más rápido la situación en Venezuela, y por eso lo incluimos aquí y le daremos seguimiento en ECO 360. Al regresar, todavía nos queda un bloque más de Leopoldo López, de analizar. Se me había pasado sobre la entrevista de Leopoldo López. Vamos a ver un último bloque con el que cerró la entrevista con Fernando del Rincón. Bueno, yo le diría a quienes hoy están gobernando Venezuela que entiendan que su propuesta fracasó, que han traído a Venezuela a un colapso generalizado, que ya la oportunidad que le dieron los venezolanos a lo largo de todos estos años, y en particular a partir de la llegada de Maduro, ha probado ser un fracaso en todos los ámbitos, y que si quieren a Venezuela, que si realmente quieren a los venezolanos, si realmente quieren un mejor futuro para los venezolanos, que se aparten. Yo no tengo duda que lo mejor que podría hacer Nicolás Maduro para todos los venezolanos en estos momentos es renunciar. Renunciar es lo que le pide Leopoldo López a Nicolás Maduro. Este señor desde la prisión no ha variado su discurso, como lo podemos escuchar. Al regresar en ECO 360, Panamá contra el fundamentalismo. A partir del top 3, el ingeniero Ricardo Solís, gerente del BDA, un sector en abandono, seguridad alimentaria, diversificación y tecnología. Ya regresamos. ECO 360.